Bueno, vamos a ver la segunda parte de la unidad 1 de la materia. Hasta ahora venimos trabajando con números positivos. ¿Qué significa esto? Todos los bits que tenemos disponibles para utilizar y para realizar las operaciones los interpretamos como números positivos. ¿Qué pasa si tenemos que hacer operaciones básicas y trabajar de forma algebraica con números negativos, que en realidad es lo que se necesita para hacer cualquier tipo de operación? Entonces, surge la necesidad de poder interpretar los bits que tenemos disponibles como números tanto positivos como negativos. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar los bits disponibles? Como recién les decía, venimos trabajando como si fueran todos números positivos. Entonces, esto es conocido como módulo, estos números, esta interpretación es conocida como módulo, y si queremos conocer el equivalente en base 10, que es la base que nos resulta más conocida, directamente haciendo esta operación, que es multiplicar cada bit por 2 a la posición menos 1 en la que se encuentra, obteníamos el número que estábamos representando. De esta forma, si tenemos n bits para utilizar, el rango de representación que podemos obtener con esta cantidad de bits es desde 0 hasta 2 a la n-1, es el número mayor que podemos representar. Entonces, para representar números enteros con signo, existen distintas convenciones. En todas ellas, el bit más significativo es el que está reservado para indicar si el número es positivo o negativo. Si este bit es 0, el número se trata de un número positivo. Y si este bit es 1, se trata de un número negativo. Entonces, existen tres formas de representar números con signo. Tenemos magnitud y signo, complemento a 1 y complemento a 2. En el caso de magnitud y signo, es la forma quizás más sencilla de representarlos, ya que el primer bit representa el signo, 0 positivo, 1 negativo, y el resto de los bits representan la magnitud del número. Por ejemplo, acá podemos ver el número 25, queda representado con el binario 25 y el bit más significativo nos indica que es un número positivo. Y el menos 25 es el mismo módulo, o sea, el mismo valor 25, y el 1 adelante nos está indicando que es el menos 25. Entonces sí, es la forma más sencilla, pero es más compleja cuando queremos realizar operaciones aritméticas. Esta forma de representar los números con signo fue utilizada en las primeras computadoras. Bueno, en general, si utilizamos esta forma de representación, tenemos el rango de números a representar. Ahora, en vez de ser de 0 a un valor máximo, va a ser desde menos 2 a la n-1, menos 1, donde n es la cantidad de bits disponibles que tenemos, hasta 2 a la n-1, menos 1. Y fíjense que el 0 lo vamos a representar dos veces, porque vamos a tener la parte del módulo, como todos ceros, el signo va a ser un 0, y cuando tenemos la parte del módulo todos ceros y el signo es un 1, nos va a indicar el menos 0. Entonces, ¿qué pasa? Estamos desperdiciando dos símbolos de nuestra arquitectura para representar el mismo valor, que es el 0. Y la cantidad de números, entonces, distintos que podemos representar va a ser esta que vemos acá, que es 2 por 2 a la n-1, menos 1. Por ejemplo, si estamos trabajando con 4 bits, con esta convención vamos a poder representar del menos 7 al 7, todos los números enteros que están en este rango. Entonces acá tenemos este valor binario, nos representa el 7, y así, fíjense que esta parte es equivalente al módulo, pero no estamos usando el bit más significativo, por eso llegamos únicamente hasta el 7. Luego tenemos el 0, tenemos el menos 0, que los dos nos está indicando el mismo valor, que es el 0, y luego tenemos los números negativos, que tienen todos un 1 en el bit más significativo. Bueno, luego tenemos las otras dos convenciones, son complemento a 1 y complemento a 2. Primero, ¿qué es el complemento a la base de un número? Bueno, simplemente es el número
al que le queremos calcular su complemento a la base va a ser la base en la que estamos trabajando menos el número al que le queremos calcular el complemento. Por ejemplo, si estamos trabajando con números decimales y queremos calcular el complemento de la base 10 del número 3, vamos a hacer la base, que es el número 10, menos el número al que le queremos calcular el complemento, y eso nos da 7. Entonces 7 es el complemento base 10 del número 3. También existe el complemento a la base disminuida. ¿Esto qué es? Nosotros siempre el objetivo es obtener el complemento a la base, que es 10, en la que estamos trabajando. Pero podemos, para obtenerlo, hacer un paso intermedio que es primero obtener el complemento a la base 9 y después al resultado que nos dé ese complemento sumarle 1. Y ahora cuando le sumamos este 1, obtenemos el complemento a la base 10. Si tenemos este ejemplo, el número 1, 2, 3, 4, y le calculamos el complemento a 9, vamos a hacer 9999, o sea, 9.999 menos el número. Hacemos esa operación y si ahora al resultado le sumamos 1, obtenemos el complemento a la base 10 del número 1234. Bueno, nosotros estamos haciendo una equivalencia para trabajar, para llevarlo al binario. Nosotros en los circuitos digitales, como ya vimos, trabajamos con nomenclatura binaria. Por lo tanto, hay una equivalencia en complemento a la base disminuida o a la base 9. Vendría a ser su equivalente el complemento a 1. Y el complemento a la base 10, cuando trabajamos en decimal, tiene su equivalencia con el complemento a la base 2, cuando trabajamos en binario. Entonces, el complemento a 1, cuando estamos trabajando en binario, es equivalente al complemento a 9, cuando se trabaja en decimal. El complemento a 9 dijimos que es 9 menos el número, y en este caso va a ser 1 menos el valor, el bit, la diferencia que tenemos entre el bit, en este caso, y el valor 1. Por lo tanto, el complemento va a ser directamente en binario, negar los bits que tenemos. Por ejemplo, tenemos el número 1011001, su complemento a 1 va a ser simplemente invertir cada uno de los bits. Entonces, en este caso tenemos el número menos 38 y el complemento es el 38. Si lo vemos circuitalmente, o cómo implementarlo circuitalmente, directamente con compuertas inversoras. Si nosotros tenemos un número y queremos calcular su valor positivo o negativo, o sea, complementarlo, directamente negando cada uno de los bits con compuertas inversoras, obtenemos el complemento de ese número. Y de una forma un poco más compleja o más controlada, tenemos en este circuito en el que las compuertas OR exclusivas están comandadas por una entrada C. Esta entrada C me va a decir si quiero que el número que obtenga en X es el número A o el complemento a 1 del número A. Entonces cuando C vale 1, en X obtengo el complemento a 1 de A. Y cuando C vale 0, en X obtengo directamente A. Bueno, cuando trabajamos entonces con esta forma de representación, en complemento a 1, y si por ejemplo estamos usando 4 bits de datos para representar los datos, vamos a poder representar desde menos 2 a la n menos 1 menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Y es equivalente, la cantidad y el rango es equivalente a módulo y signo. Entonces, fíjense que si trabajamos con 4 bits, vamos a ir desde el menos 7 hasta el más 7. De vuelta, estamos utilizando dos símbolos para representar el mismo valor que es el 0. Entonces, fíjense, el número 7, 6, 5, 4, esto es equivalente a módulo. Y cuando llegamos al 0, el menos 0 van a ser todos los bits negados, y después el menos 1 va a ser el 1, pero con los bits invertidos.
El menos 2 de vuelta va a ser el 2, pero con los bits invertidos, y así hasta llegar al menos 7. Bueno, este complemento a 2, que es en realidad el más utilizado cuando se trabaja en aritmética digital, es equivalente al complemento a la base 10 cuando se trabaja en decimal. Entonces, de la misma forma que se puede llegar al complemento a base 10 pasando por el complemento a base 9, para calcular el complemento a base 2, calculamos el complemento a base 1, que es la base disminuida, y luego le sumamos 1. Entonces, para calcular el complemento a base 2, lo que vamos a hacer es primero al número calcularle el complemento a base 1, que es simplemente invertir los bits, y a ese resultado le vamos a sumar 1. Por ejemplo, tenemos el valor 25, el número 25, negamos los bits y obtenemos el complemento en base 1 del número 25 y le sumamos 1. Y de esta forma obtenemos el menos 25 expresado en complemento en base 2. Bueno, cuando tenemos un número expresado en complemento a base 2 en binario y queremos saber qué número decimal se trata, tenemos esta expresión que es equivalente a la que utilizamos cuando trabajamos con módulo, pero fíjense que la diferencia es que el bit más significativo está multiplicado por menos 1. Entonces, si estamos usando, acá tenemos un ejemplo, estamos usando 8 bits para representar un número. Entonces, multiplicamos cada uno de los bits por 2 a la suposición menos 1 y el bit más significativo tiene peso, está multiplicado por menos 1. Entonces, fíjense, si hacemos todas las cuentas parciales, llegamos a que este número es el menos 13. Bueno, ¿cómo es el rango de valores que podemos representar con esta aritmética? Bueno, si estamos trabajando con 4 bits, vamos a poder representar desde menos 2 a la n-1 hasta 2 a la n-1 menos 1. Esto, en el caso de que estemos trabajando con 4 bits, va a ir desde menos 8 hasta 7. Entonces fíjense que en este caso no se desperdicia ningún valor porque no tenemos el doble cero. Entonces estamos representando números desde el 7, que esta parte es equivalente a trabajar con módulo, como dijimos antes, pero el primer bit tiene siempre que estar en 0 para indicar que es un número positivo. Luego pasamos al menos 1 y a los números negativos. Bueno, acá tenemos una comparación entre complemento a 2 y módulo. Si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando con 4 bits para representar a nuestros números, ¿qué pasa cuando esos 4 bits los interpreto como módulo o cuando los interpreto como complemento a 2? Fíjense que estos 4 bits, que son estos que están acá en amarillo, son los mismos. Pero cuando estoy trabajando en módulo, voy a poder representar desde el número 0 hasta el número 15. El mayor valor que puedo representar es el número 15. Pero si estoy trabajando en complemento a 2, el rango de representación ahora va a ser de menos 8 al 7. Entonces fíjense, desde el 7, que es el mayor valor positivo que puedo representar, hasta, pasando por el 0, hasta el menos 8. Entonces fíjense que son los mismos bits que yo los estoy interpretando de distinta manera. Aún, por ejemplo, el número binario 1000, si yo lo interpreto como un número en módulo, va a ser el número 8, y si yo lo interpreto como un número en complemento 2, va a ser el menos 8. Bueno, ¿qué pasa con las operaciones en complemento a 2? O sea, ¿qué circuitos utilizamos en el caso de estar trabajando en complemento a 2? Bueno, para hacer sumas se utiliza el mismo sumador de Ripley, por ejemplo, o cualquier otra estructura que utilizamos, que vimos en la primera parte para realizar las sumas de números en módulo. ¿Qué pasa ahora? Los valores de entrada, A y B, y el resultado van a estar expresados en complemento a 2. O sea, uno los va a escribir o los va a introducir al integrado en complemento a 2.
Entonces, ahora se van a poder dar un mismo sumador. Voy a poder ingresarle dos valores positivos, A más B. Entonces me va a estar haciendo la suma. Pero también voy a poder ingresarle un valor positivo y otro negativo. Entonces voy a poder hacer A menos B. También, por ejemplo, menos A más B. Y también le voy a poder ingresar dos números negativos. Entonces fíjense, lo que en módulo simplemente me hacía siempre suma, en complemento a 2, el mismo circuito, pero yo interpreto las entradas como complemento a 2, me va a estar haciendo operaciones de suma y también operaciones de resta. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los desbordes? En módulo, el bit C de acarreo nos iba a indicar si el resultado excedía la cantidad de bits que yo tenía disponibles, entonces nos estaba indicando que se había producido un desborde. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando en complemento a 2? Bueno, si por ejemplo estoy sumando dos números positivos, el número 9 y el número 4, entonces ingreso el número 9 y el número 4. Por supuesto, los bits más significativos son 0, porque estoy interpretando los números como complemento a 2. Entonces, fíjense, el resultado me tendría que dar 13, que está correcto, y el bit más significativo está en 0, por lo tanto, el resultado es positivo, y el bit de acarreo, en este caso, vale 0. Esto es correcto y se corresponde con que no hubo desborde en complemento a 2, porque en complemento a 2 yo con 5 bits puedo representar desde el menos 16 al más 15. Entonces este 13 está dentro del rango de números que yo puedo representar. Por lo tanto, este 0 que aparece en el acarreo me sirve y me está indicando que no se excedió, el resultado de la cuenta no se excedió. Ahora, ¿qué pasa si quiero sumar dos números positivos pero que son más grandes? Por ejemplo, 9 más 8. Acá tenemos 9 más 8, lo ingresamos al sumador y el resultado, fíjense, nos da, el acarreo sigue estando en 0, pero fíjense que el bit más significativo se pone en 1. ¿Qué es este número que nos está dando de resultado? ¿Qué número es en complemento a 2? Para saber de qué número se trata, volvemos a hacer lo mismo, invertimos los bits y le sumamos 1. Este es el número, el módulo de este número es el 15. Por lo tanto, esta cuenta nos dio menos 15. Nosotros ingresamos el 9 más el 8 y el resultado nos da menos 15. Se fue del rango. Porque nosotros en realidad 9 más 8 nos tendría que haber dado 17. Pero el 17 no pertenece al rango de representación si estamos trabajando con 5 bits en complemento a 2, porque yo puedo representar desde el menos 16 al más 15. Entonces, el resultado que me tendría que dar esta operación no pertenece al rango. Pero el acarreo, fíjense que está en 0. No me lo estaría reflejando. ¿Qué pasa si quiero sumar ahora un número positivo y un número negativo? 9 más menos 4. Bueno, el menos 4, de vuelta, si representamos el 4 en binario, le invertimos los bits y le sumamos 1, obtenemos este valor binario, que es el menos 4 en complemento a 2. Entonces tenemos el valor 9, ingresamos, y el valor menos 4. Se realiza la operación de suma y obtenemos a la salida. En la salida S del sumador obtenemos el valor 5 y el acarreo se puso en 1. Entonces, el valor 5 es correcto, pero el acarreo nos está indicando que hubo desborde cuando en realidad no hubo desborde. ¿Por qué no hubo desborde? Porque si yo los números los estoy representando en complemento a 2 y el resultado me tiene que dar 5, el 5 está dentro del rango de representación utilizando esta cantidad de bits. Por lo tanto, el resultado es correcto y el acarreo me está indicando algo que no corresponde. Si quiero hacer la suma de dos números negativos, por ejemplo, quiero hacer el menos 9, que aquí tenemos su representación binaria, y el menos 8, ingresamos al sumador el menos 9 y el menos 8 y obtenemos un resultado
que va a ser el 15. ¿Qué pasa? El resultado de menos 9 menos 8 es menos 17. El menos 17 en realidad no lo estoy pudiendo representar dentro del rango de representación. Y el acarreo se me puso en 1. O sea, en este caso estaría bien que el acarreo se ponga en 1 porque el resultado no se corresponde con el valor que yo quiero que correcto. Porque estoy sumando menos 9 menos 8 y me da 15. Entonces, ¿cómo sabemos si el resultado está bien o no? Porque no podemos estar, supuestamente el sumador tiene que poder recibir los dos números, los dos operandos, y el bit de acarreo me tiene que indicar si el resultado está dentro del rango o si el resultado se fue afuera del rango. Entonces, ¿cómo hacemos que funcione bien? Recién vimos que no funciona directamente. Entonces, para detectar estas situaciones en las que el resultado excede la capacidad de representación de los números en complemento a 2, tenemos dos métodos. Uno nos dice que si el acarreo sobre el bit más significativo, el acarreo que se suma sobre el bit más significativo y el acarreo final, el que se propaga fuera de este sumador, si estos dos bits son diferentes, el resultado no es correcto en complemento a 2. O sea, hubo un desborde. Y el otro método es detectar si estamos sumando dos números positivos y el resultado nos está dando negativo. Bueno, ahí por supuesto hubo un problema. Y si estamos sumando dos números negativos y el resultado es positivo. En cualquiera de esos dos casos estoy teniendo un problema porque me estoy yendo del rango de representación. Entonces, en los ejemplos que vimos, vamos a ver estos dos métodos. Cuando estábamos sumando 9 más 4, si recuerdan, bueno, si analizamos el primer método, miramos, el acarreo que se está sumando en el bit más significativo es 0, o sea, el acarreo que se propaga desde esta suma parcial a la siguiente es 0. Y el acarreo final es también 0. En este caso son iguales, entonces estos dos bits, por lo tanto, el resultado no se fue fuera del rango y el resultado es correcto en complemento a 2. Y si analizamos el otro método, podemos ver que los dos números que estamos sumando son positivos porque los bits más significativos son los dos 0 y el resultado también tiene un bit más significativo 0. Por lo tanto, estamos dentro, son iguales, estamos sumando dos números positivos y el resultado es positivo. Por lo tanto, es correcto este resultado. En el caso que sumamos, que estábamos sumando 9 más 8, fíjense, tenemos que el acarreo que se propaga sobre el bit más significativo era 1, que es este, y el acarreo final es 0. Por lo tanto, esto nos está indicando que hubo un desborde y que el resultado va a ser incorrecto. Y si usamos la otra técnica, podemos ver que estoy sumando dos números positivos cuyos bits más significativos valen 0 y el resultado nos está dando un número negativo porque su bit más significativo vale 1. Entonces el resultado no es correcto porque se excedió del rango de representación. Cuando queríamos hacer la suma de 9 más menos 4 y analizamos el primer método, fíjense, el acarreo sobre los bits más significativos es 1 y el acarreo final también es 1. Entonces, el resultado es correcto, es 5, a pesar de que el bit de acarreo final es 1, el resultado es correcto. Y de forma equivalente, si usamos el segundo método, estamos viendo que estamos sumando un número positivo con un número negativo y el resultado es positivo. ¿Qué pasa? Si estoy sumando, estoy ingresando a un sumador con un número positivo y otro negativo, el resultado nunca se va a ir fuera del rango. Entonces, en ese caso, no voy a tener problema. En el caso de sumar menos 9 menos 8, de vuelta, si usamos el primer método, vemos que el bit más significativo de la suma, el acarreo que se le suma a este dígito es 0 y el acarreo final es 1.
Entonces, en este caso el acarreo es 1 y el resultado está incorrecto. Entonces, como estos dos bits son distintos, nos está indicando que el resultado se fue de rango. Y si vemos el segundo método, estamos sumando dos números negativos, cuyos bits más significativos valen 1, y el resultado nos está dando un número positivo, que tiene un bit más significativo en 0. Entonces, en este caso el acarreo nos estaba indicando, o sea, se estaba poniendo en 1 y el resultado era incorrecto, pero en otros casos el acarreo también se puso en 1 y el resultado era correcto. Entonces la forma de detectar el desborde en complemento a 2 no es mirando el bit de acarreo, sino que es analizando cualquiera de estos dos métodos. Entonces, estos dos métodos los podemos implementar circuitalmente para poder realizar la operación y que un bit nos indique equivalentemente a cuando trabajamos en módulo, que el bit de acarreo nos indica si nos fuimos o no de rango. En complemento 2 generamos otro circuito que nos genere un bit que cuando esté en 1 nos está indicando que en complemento a 2 el rango se fue, o sea, excedimos el rango, y si está en 0, que el resultado está dentro del rango. Entonces, el método 1, fíjese, es simplemente hacer la OR exclusiva con el acarreo anterior, o sea, el que se suma a los bits más significativos, como ya vimos, y el acarreo final. A este bit lo llamamos B corta. Y si usamos el método 2, fíjense, ¿qué hacemos? Implementamos un circuito. ¿Nosotros qué queremos analizar? Queremos analizar los bits más significativos de las dos palabras que estoy sumando y el bit más significativo del resultado. Todas las combinaciones que se pueden dar para estos 3 bits, y queremos que nuestro bit B nos indique cuando A y B son iguales, pero son distintos a S. Entonces, en este caso que estoy sumando dos números positivos y el resultado me da negativo, quiero que B se ponga en 1. Y en esta otra situación, cuando estoy sumando dos números negativos y el resultado es positivo, también se tiene que poner en 1. En cualquier otra situación, el bit B tiene que estar en 0 porque no hubo ningún problema. Entonces eso nos lleva a esta expresión, y de esta expresión directamente, como ya vimos el cuatrimestre pasado, podemos obtener el circuito que nos genera esta salida. Entonces el bit B lo vamos a mirar cuando nosotros ingresamos bits a un sumador y estamos interpretando esos bits como complemento a 2. Entonces queremos saber si los bits que yo ingresé en complemento a 2, si el resultado me excede la capacidad de representación de complemento a 2, este bit B se tiene que poner en 1. Bueno, ¿qué pasa cuando queremos hacer una resta binaria y estamos trabajando con módulo? Ahora volvemos a los números expresados en módulo, de 0 a 2 a la n-1. Bueno, de forma equivalente a cuando generamos el sumador completo, nosotros tenemos las reglas de la resta binaria. Tenemos 0 menos 0, 0, 0 menos 1. En este caso hay que pedir un bit que lo llamamos C, pero también lo pueden ver como B larga de borrow, que es pedir prestado. En este caso hay que pedir prestado 1, entonces el minuendo se nos convierte en el número 2, 1, 0, que es el número 2. A eso le restamos 1 y nos da de resultado 1. Entonces 0 menos 1 nos da, el resultado nos da 1, la diferencia que es el resultado, y el bit C, que es el pedir prestado, también se pone en 1. Luego tenemos 1 menos 0, por supuesto da 1, y 1 menos 1 da 0. En el resto de los casos no tengo que pedir prestado, entonces el bit C vale 0. Entonces, una vez que tenemos la tabla de verdad, podemos generar las salidas. Nosotros queremos generar una salida D que sea la diferencia y una salida C que sea el pedir prestado, si tengo que pedir prestado o no. Entonces, de forma equivalente al semisumador, tenemos el semirestador, donde hacemos dos bits que hacemos A menos B. Ahora, ¿qué pasa? Como ya vimos, en el caso de la suma, si queremos trabajar con más de 2 bits, o sea, queremos usar números de n bits, necesitamos bloquecitos que sean restadores completos, o sea, que
reciban 3 bits de entrada, uno va a ser el acarreo, en este caso el borrow de la etapa anterior, y la salida de vuelta van a ser la diferencia y el bit C. Entonces, planteamos la tabla de verdad de forma equivalente a la suma, donde ponemos en A, B y CIN, ponemos todas las posibles combinaciones, y vamos a generar las salidas D y C para que funcione nuestro circuito como una resta. Entonces, si hacemos 0 menos 0 menos 0, por supuesto el resultado nos va a dar 0 y el acarreo nos va a dar 0. Pero si por ejemplo queremos hacer el minuendo vale 0, A, el sustraendo vale 1, B, y el borrow, o sea el que pedí prestado vale también 0, el resultado, ¿qué nos va a dar? Bueno, el minuendo tuvo que pedir prestado, o sea C se pone en 1, se convierte en el número 2, y a ese 2 le estoy restando 1. Por lo tanto, el resultado D vale 1 también. Si, por ejemplo, tengo 0, el minuendo vale 0, A vale 0, y le estoy restando 1, y le estoy restando un borrow de una etapa previa. Entonces, tengo que pedir prestado, entonces C de salida ya se me pone en 1, se me convierte en el número 1, 0, que es el 2. Le restamos 1 y le restamos 1, entonces el resultado nos va a dar también 0. Entonces el resultado 0 y el C de salida va a valer 1. Y por ejemplo, en esta situación en la que tenemos que el minuendo vale 1 y le estamos restando y sustrayendo vale 1 y el Cin vale 1 también, en este caso tengo que pedir prestado 1, entonces C de salida se me pone en 1 y se me convierte en el número 1, 1, 1, que es el número 3, si lo interpretamos en forma decimal. Al 3 le restamos 1, le restamos de vuelta 1 y nos queda 1. Entonces el resultado da 1 y el bit C también se nos pone en 1. Y de forma equivalente a como venimos trabajando siempre, una vez que tenemos la tabla de verdad con el comportamiento que nosotros queremos, podemos sintetizar el circuito que nos realiza esta operación. Entonces acá tenemos un circuito restador completo. ¿Qué pasa? Lo que se requiere o lo que se usa en realidad es, en vez de tener un circuito sumador y un circuito restador, se utiliza directamente un solo circuito, que es un circuito sumador. Y queremos que este circuito sumador nos haga sumas y también nos haga restas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente utilizando el sustraendo, lo expresamos en su complemento a 2, a su base 2, y hacemos la suma de el minuendo más menos el sustraendo. Entonces, nosotros tenemos el bloquecito que queremos que se comporte como un restador, que tiene las entradas A, B, Cin y las salidas D y C. ¿Cómo queremos que se comporte? Queremos que se comporte de esta forma. Si yo estuviera haciendo la resta de 2 bits, A menos B, queremos que tenga este comportamiento, que es el que vimos en el semirrestador. Entonces, podríamos implementar un circuito restador completo, esto no habría ningún tipo de problema, se podrían inclusive concatenar estos bloquecitos, pero vamos a necesitar un circuito que nos haga la resta y otro circuito que nos haga la suma. Entonces, en este caso, lo que hacemos es utilizar un circuito sumador completo, fíjense que este que está puesto dentro de la casilla es un sumador completo, y le agregamos una circuitería adicional que va a ser un negador para el sustraendo, o sea B, que es el bit que estoy restando, que le estoy restando A, le agregamos un negador y en la entrada de acarreo le ingresamos un 1, le ponemos fijo un 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense, A entra directo al sumador, pero B se está convirtiendo en menos B. Entonces, en vez de estar haciendo una suma, le estoy haciendo una resta.
Entonces, como les decía, b se convierte en menos b, ya que lo niego y le sumo 1. Entonces, nosotros sabemos que el sumador completo tiene este funcionamiento, este que vemos acá. Según las entradas A, B y Cin, se obtiene la salida S y la salida Cout. Entonces ahora vamos a ver si las salidas S, que ahora las llamamos D, y las salidas Cout nos sirven para el comportamiento de la resta que queremos. Entonces fíjense, si ingresamos al circuito con A y B los dos en 0, Cin va a estar siempre en 1, por lo tanto no me aparece en la tabla. Entonces, para la situación en la que yo a mi bloque, que es este celeste, le ingreso con 0, 0, quiero que mi salida sea la diferencia que esté en 0, o sea, la salida, y que el acarreo esté en 0. ¿Y cómo se comporta el circuito que yo tengo acá interno? Bueno, el circuito de sumador completo en realidad está recibiendo un 0 por el lado de A, un 1 por el lado de B, porque tengo esta compuerta inversora, y un 1 por el lado del acarreo Cin, porque está fijo. Entonces estoy en esta situación. Entonces el circuito se comporta poniéndome un 0 a la salida y un 1 en el acarreo. Entonces ya vemos que acá no está funcionando como nosotros queremos por ahora. Ahora, si yo le ingreso el valor 0,1, estoy acá, en la segunda fila de mi tabla de verdad, que quiero, nosotros, este es el comportamiento que queremos que tenga. Queremos que cuando yo le ingreso un 0 y un 1, que la salida me dé 1 de la salida de la diferencia y la salida C, que es el pedir prestado, queremos que esté en 1 también. Entonces, ¿cómo va a reaccionar nuestro circuito? Nuestro circuito va a estar recibiendo un 0 por parte de A, un 0 por parte de B y un 1 por parte de Cin. Entonces estamos en esta situación. Fíjense que la salida es 1 y 0 y C en 0. Entonces, de vuelta, D está bien, la salida D me sirve para implementar la resta, pero la salida de C, fíjense que yo quería un 1 y me puso un 0. Bueno, ahora si ingresamos con 1, 0, ¿qué pasa? Yo quiero que se comporte, cuando yo ingreso con un 1 en A y un 0 en B, quiero que la salida D esté en 1 y la salida C esté en 0. ¿Cómo se comporta el circuito? El circuito está recibiendo un 1 en A, un 1 en B y un 1 en C. Y a la salida va a poner un 1 en D y un 1 en C. Entonces va a poner un 1 y un 1. De vuelta, la salida D, fíjense que está correcta, pero la salida C está invertida. Y finalmente, cuando yo ingreso con un 1 y un 1, A y B están los dos en 1, yo quiero que la salida D esté en 0 y la salida C esté en 0 también. ¿Cómo se comporta el circuito? El circuito está recibiendo un 1, 0, 1, 1, 0, 1, entonces pone a su salida D, en la salida que ahora estamos llamando D, pone un 0, y en la salida, que es este de acá, y en la salida C está poniendo un 1, que es este de acá. Entonces, de vuelta, la salida D está correcta, me sirve, pero la salida C está invertida. Entonces, yo lo que quería era este comportamiento, y lo que tengo con el circuito que armé es este comportamiento. Es correcto, estoy obteniendo el comportamiento que quiero con respecto a la salida D. Ahora, con respecto a la salida C, que va a ser mi borrow o mi pedir prestado, yo lo que quiero es este comportamiento, pero estoy obteniendo justo el comportamiento invertido. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega un inversor a la salida C y listo. De esta forma, este bloquecito se está comportando como un restador. Entonces, para que mi circuito pueda funcionar tanto como un sumador como un restador, en vez de poner compuertas inversoras, pongo compuertas OR exclusivas. Entonces, y el 1 en Cin no lo pongo fijo. Cuando yo quiero hacer una suma, en Cin pongo un 0, entonces el acarreo inicial va a estar en 0, que es correcto en una suma, y estos ceros en las dos compuertas XOR, una está en la entrada de B y la otra está a la salida del acarreo, van a hacer que la salida pase directa.
en los dos casos. En cambio, cuando quiero hacer una resta, pongo un 1, entonces en este sein me va a quedar fijo en 1, que es lo que yo necesitaba para que se me convierta en una resta. La entrada B se me va a invertir, porque esta compuerta OR exclusiva va a negar entonces lo que reciba por parte de B, y la salida de acarreo también se va a invertir y voy a conseguir el acarreo correcto para el caso de la resta. Bueno, entonces acá tenemos cómo está implementado en el caso de estar trabajando con 4 bits. Acá tenemos un circuito integrado que me permite hacer la suma o la resta, siempre trabajando con números positivos en módulo, de números de 4 bits. Entonces tenemos el número A, que como dijimos entra directo, y el número B, que en el caso de hacer la suma, entra directo, y el acarreo inicial vale 0 en el caso de hacer la suma, y en la salida de acarreo pasa directo. En el caso de querer hacer una resta, yo expreso el número A en forma de módulo y entra directo. El número B lo expreso como un número en módulo también, pero al poner un 1 en esta entrada, lo voy a negar y el bit de acarreo inicial va a estar en 1, lo que va a hacer que este número B a la entrada del integrado me aparezca como complementado en base 2. Y por su parte, la salida de acarreo, como vimos, en el caso de hacer una resta, necesitamos que se invierta. Entonces, esta compuerta OR exclusiva hace que, en el caso de que estemos haciendo una resta, el acarreo se invierta. Por ejemplo, quiero hacer el número, la resta 6 menos 5. Entonces expresamos el número 6 y expresamos el número 5. En la entrada de suma-resta, como voy a hacer una resta, le ingreso un 1. Ese 1 va a ser que en la entrada B me aparezca el número 5 complementado a 1. Entonces fíjense, A le voy a estar sumando el valor 1010, que es el complemento a 1 de B. Y por la entrada C, C0, voy a estar ingresando el número 1. Por lo tanto, voy a estar haciendo A más menos B, que B está expresado en complemento a 2. Y el resultado, fíjense, ¿cuánto me tendría que dar? El resultado me tendría que dar 1 y no tendría que aparecer ningún acarreo porque no me fui del rango. Entonces, fíjense, el resultado me da 1, pero me generaría un acarreo. Pero como estoy, bueno, ahí está, el resultado está correcto, 1, y el acarreo me aparecería. Pero como le estoy ingresando el 1 por indicar que es una resta, este 1 hace que se me cancele el acarreo y me figure a la salida total el acarreo correcto, que es 0 en este caso, porque hice una resta y no necesito pedir prestado ningún bit. Bueno, acá tenemos otra configuración, que es lo mismo que la anterior. En este caso se agregaron los registros B y A, que estos registros, como dijimos, lo que hacen es que me mantienen el número estable hasta que se propague las señales por esta lógica combinacional, porque esto son todas compuertas, que una vez que reciben un valor a su entrada, la señal se propaga a través de ellas y necesitan un tiempo que las señales de entrada estén estables para conseguir obtener a la salida el valor correcto. Entonces, tenemos estos dos registros y estas compuertas hacen lo mismo, son equivalentes a la compuerta OR exclusivo. Entonces cuando hacemos una resta ponemos un 1 en estas compuertas y lo que van a hacer es obtener el valor B negado el complemento a 1 de B acá por la entrada B y me van a sumar un 1 en el bit de acarreo inicial. Cuando quiero hacer una suma ingresando un 1, bueno, como ya vimos. Y por supuesto a la salida tiene que estar la compuerta OR exclusiva. Bueno, entonces, ya vimos que nosotros podemos utilizar un único circuito sumador y podemos utilizar banderas que las implementamos con lógica combinacional, o sea, con compuertas, que nos van a indicar, nos van a servir para que testeando esos bits de esas banderas, saber si estamos trabajando en módulo
enterarnos si el resultado fue correcto o no. Si estamos trabajando en complemento a 2, también. Y existen otras banderas que nos van a indicar, por ejemplo, si el resultado dio 0 o cuál es el signo del resultado. Entonces acá tenemos un ejemplo en donde, fíjense, tenemos un sumador de Ripley, tenemos los 4 circuitos sumadores completos, los acarreos se propagan en forma serie, y este circuito, como vimos antes, me sirve para hacer la suma o la resta. Entonces, acá podemos ver las banderas que nos van a indicar. La bandera de acarreo, como vimos, se utiliza solamente, la vamos a ir a mirar cuando estamos trabajando en módulo. O sea, cuando yo los bits los estoy interpretando como módulo, o sea, entre 0 y 2 a la n-1, cuando los esté interpretando de esa forma, bueno, según si quiero hacer la suma o la resta, voy a ingresar acá un 1 o un 0 y voy a venir a mirar a la salida de este circuito si el resultado es correcto o no, si me fui de rango o no. Que esto es lo que vimos recién. Se le agrega en el acarreo final la comportadora exclusiva, cuya una de las entradas entonces es el 1 en el caso de la resta y el 0 en el caso de la suma. Luego tenemos el bit B que vimos antes, cuando nosotros este mismo sumador lo estamos usando para hacer sumas para números expresados en complemento a 2, o sea, los bits los estamos interpretando como si fueran números en complemento a 2, ¿qué nos indica si nos vamos de rango? Bueno, este bit B, que en este caso, si recuerdan, teníamos dos posibles circuitos, en este caso se está usando el método 2, el segundo método de los que vimos, que se fijaba si los dos números que estoy sumando, si son los dos positivos, que el resultado sea también positivo, y si son los dos negativos, que el resultado sea también negativo. En cualquiera de esas situaciones, el resultado B, el bit B va a estar 0. Y si estoy sumando dos bits positivos y el resultado me da negativo, o si estoy sumando dos bits negativos y el resultado me da positivo, se va a poner en 1 y me va a indicar que me fui de rango. Después tenemos el bit S, que también tiene sentido solamente cuando interpreto los bits en complemento a 2, que es simplemente tomar el bit más significativo del resultado y me va a decir, si es un 1, me va a decir que el resultado dio negativo, y si es un 0, me va a decir que el resultado dio positivo. Y después tenemos el bit Z, que me va a decir si el resultado dio 0. Entonces toma directamente los 4 bits en este caso, pero esto se puede llevar a mayor cantidad de bits. Toma todos los bits y con que cualquiera de ellos esté en 1, el resultado ya me da 0. Si Z es 0, significa que el resultado no dio 0. Solamente cuando en este caso, 4 bits de resultado están los 4 en 0, en ese caso el bit Z vale 1 y me indica que el resultado dio 0. Esto sirve para módulo y para signo, para los dos casos. Bueno, ahora vamos a ver el último tema de esta unidad, que son las unidades aritméticas lógicas o ALUs. ¿De qué se tratan estas ALUs? Son circuitos integrados que se utilizan para realizar operaciones, tanto aritméticas como lógicas. Acá tenemos un esquema. Entonces, estas ALUs están conectadas a la memoria, a una unidad de memoria, que va a ser la que le entregue a la ALU los operandos. Si quiero hacer una suma, resta, bueno, permiten distintas operaciones. Y luego tenemos una unidad de control que le va a indicar a la ALU qué operación se quiere realizar. Estos dos acumuladores van a ser, como vimos antes, los registros. En realidad este es un registro, el registro B, y el acumulador, como vimos antes, va acumulando el resultado, por ejemplo, si son sumas. Van a mantener estables los datos de entrada o los números con los que queremos hacer las operaciones para que estos circuitos lógicos, que son circuitos combinacionales, hagan la operación que se le está pidiendo según la unidad de control. Entonces, las operaciones típicas
son las que vimos: suma, resta, multiplicación, desplazamiento de registros, que estos desplazamientos pueden ser, si son desplazamientos hacia la derecha, como vimos, son divisiones por potencias de 2, y si son hacia la izquierda, son multiplicaciones por potencias de 2. Y luego comparaciones también permite hacer. Bueno, acá tenemos un circuito integrado, que es una ALU 74LS382. Fíjense, tiene este circuito, este esquema, donde el circuito integrado recibe dos números de 4 bits cada uno, que es con los que va a operar. Y luego tiene un acarreo de entrada, CN, y tiene 3 bits de control que le van a indicar a la ALU qué operación queremos que realice. Porque tiene internamente lógica combinacional que hace distintas operaciones. Luego tiene la salida, que van a ser 4 bits de salida, y tiene una salida de acarreo. Y luego tiene otra salida, que es el bit que vimos antes como B corta, pero en este caso lo llaman OBR, que es el desborde en complemento a 2. Entonces, según los valores de las entradas S, fíjense que va a realizar distintas operaciones. Cuando los tres valores de la entrada S están en 0, la salida lo que indica es que uno quiere que se ponga en 0. O sea, F, las salidas F van a estar en 0. Luego puede realizar operaciones de suma, OR exclusiva, producto. Puede después, si los tres valores de S están en 1, los pone en 1, como el clear los pone en 0, bueno, el preset los pone en 1. Y también realiza B menos A y A menos B. En ese caso, lo que le pide al usuario es que el bit, de alguna forma, genere que el bit C-sub-n esté en el valor 1. Porque probablemente internamente tenga negadores para la entrada B, pero no tenga el bit de acarreo, hay que agregárselo. Bueno, cuando queremos trabajar con palabras de más bits, podemos concatenar estas ALU. Por ejemplo, si queremos trabajar con 8 bits, entonces concatenamos las dos ALUs de forma equivalente. Entonces con la primera ALU sumamos o hacemos las operaciones que queramos con los bits menos significativos y luego se concatena con los bits más significativos. Y las entradas de control van en paralelo a las dos ALU. Bueno, acá tenemos otra ALU, 74LS181. Tenemos como es el circuito integrado, la distribución de pines. Acá tenemos la explicación. Bueno, esto se los vamos a dejar para que lo miren ustedes. Y acá tenemos la tabla de funcionamiento. En este caso, las entradas de control son 4. Entonces, fíjense que tiene más operaciones, bastante más operaciones, para realizar operaciones lógicas o aritméticas. Entonces nos permite hacer todas estas operaciones. Si lo vemos, si queremos ver internamente cómo es este circuito integrado, el fabricante en la hoja de datos nos da este esquemático. Fíjense que es toda lógica combinacional. Son todas compuertas. Entonces, acá tenemos las entradas A y B. Tenemos acá las entradas de selección. Tenemos las entradas de acarreo y las salidas. Entonces, según las entradas de selección que yo habilito, voy a estar de alguna forma utilizando estas compuertas. Mediante las compuertas AND se van a anular algunas entradas y se van a habilitar otras y me van a generar la salida que corresponde a la operación que yo quería realizar.